Muy buenos días, estimados estudiantes. Sean bienvenidos una vez más al desarrollo de la asignatura de comunicación oral y escrita. Dentro del contenido de esta semana vamos a observar un tema que resulta bastante importante al momento de ir asimilando conocimientos, porque de hecho lo que vamos a ver el día de hoy se relaciona de manera muy estrecha a su desenvolvimiento e incluso desarrollo de contenidos, de trabajos, de deberes, de tareas con los que ustedes van a tener que tener una estrecha relación de manera permanente durante todo el tiempo respectivo de la duración de su carrera. Y no solamente en este sentido, sino de manera mucho más amplia y general. ¿Sí? Es por ello que resulta importante que nosotros lo tengamos en cuenta. El contenido de esta semana es el texto académico y el texto científico, que justamente por eso realizaba esta introducción en la cual se establece de manera mucho más clara y precisa eh, todo el contenido que vamos a observar y que se relaciona de manera muy directa con el tipo de textos que ustedes van a tener que conocer dentro de su preparación académica universitaria, ¿sí? Por el mismo hecho de que ustedes van a adquirir conocimientos y de igual manera que van a tener que leer y también desarrollar textos científicos, ¿sí? Resultando totalmente relevante y necesario que ustedes tengan un conocimiento más profundo y adecuado sobre los mismos. Es por ello que en este sentido se ha planteado como objetivo el determinar las características de los textos científicos, aprendiendo a ubicarlos dependiendo del contenido respectivo de los mismos, logrando así diferenciarlos de manera puntual. ¿Sí? Y aquí también dentro de este objetivo sería conocer su estructura, ¿sí? Sus características, sus especificaciones, que van a ser de cumplimiento obligatorio para cuando a ustedes les corresponda desarrollar uno de estos trabajos, ¿no? Porque como se los había manifestado, ya inmersos en el ámbito universitario, la gran mayoría, por no decir todos los textos que ustedes van a observar, ¿sí? O que van a tener que revisar, van a estar dentro de este tipo de textos que vamos a revisar el día de hoy, ¿sí? Por ende, resulta elemental conocer cuáles son sus ideas sobre el tema a tratar y a desarrollar esta semana. Erika, Bueno, por texto académico podemos decir que se relaciona con los que escriben los profesionales en un marco institucional. Y también por lo que es el texto científico, que se realiza una investigación, la cual debe tener resultados y se publica así. ya exactamente, gracias. Entonces, miren, ya con esto nosotros ya tenemos un planteamiento un poco más profundo en el cual Erika nos acaba de transmitir su punto de vista y que como vamos a poder observarlo de manera más detallada, eh, vamos a profundizar un poco más en estos detalles, en esta información que va a permitir absorber cualquier tipo de duda que pudiesen llegar a presentar acerca del tema correspondiente. ¿Sí? Entonces, tenemos en primer lugar el texto académico y el texto científico. ¿Qué es un texto académico?
Los textos académicos pueden ser definidos de muchas maneras. En todo caso, hay ciertas características y irregularidades que les son propias, ¿sí? Si bien estas regularidades, consecuencias a su vez de una serie de regulaciones aceptadas, no son ni naturales ni universales, constituyen los parámetros legítimos dentro de los cuales se transmiten y se produce la ciencia, ¿sí? Entonces, en total relación con lo que había manifestado Erika en este sentido, los textos académicos más tienen como fundamento transmitir algún tipo de información que ya ha sido debidamente aceptada por una comunidad científica respectiva, ¿no es cierto? Prácticamente en este sentido. Eh, ¿Cuáles consideran ustedes que serían las características propias de un texto académico? Tiene que ser preciso. Ya, gracias. Eh, bueno, en este sentido nosotros vamos a tener claro, ¿no? Que estos textos académicos obviamente van a tener ya un contenido con cierta terminología técnica, ¿no? Especializada dependiendo del área o la materia, ¿sí? Entonces, como les había manifestado, son debidamente regularizadas y son socialmente y académicamente aceptadas las conceptualizaciones de la información que contienen este tipo de textos, en los cuales tiene como fin, en todo caso, inculcarnos algún tipo de información o dato referente a alguna materia en particular, ¿sí? Es algo que nosotros debemos tenerlo muy claro y tomarlo muy en cuenta para que ustedes vayan analizando y dándose cuenta de a lo que se refiere este tipo de textos académicos, ¿sí? Resulta elemental y resulta esencial que en este sentido nosotros sepamos diferenciar estos textos académicos, ¿sí? De los textos científicos. ¿Qué es un texto científico? Este tipo de textos se establece en la comunidad mundial con el propósito de dar información sobre los hallazgos experimentados por los científicos, que han sido refutados con pruebas, diagnósticos y comparaciones. El hombre, desde que apareció en el planeta, pugna para sobrevivir y una de las formas eficientes para no extinguirse es mantener su curiosidad activa, es decir, intenta saber sobre los objetos que le rodean. Génesis, causa, efecto y consecuencia. ¿Sí? ¿Cuál será la diferencia entre un texto académico y un texto científico? Lo que es un texto académico en sí se podría decir que hablan de un lenguaje formal. En sí se podría, como por ejemplo lo que son una tesis, un ensayo, entre esas cosas. En cambio, en un texto científico se podría decir que habla datos informativos más técnicos para la población, como por ejemplo sería una investigación de la evolución del mundo y con datos específicos y reales. Me acabas de decir prácticamente lo mismo del texto académico que del texto científico. O sea, la terminología técnica no es formal para ti. O sea, lo que se podría decir es que en el texto ¿cómo es? Académico sí es técnico, pero también se posibilita que puedan entender. En cambio, un texto científico
es un poquito más complejo de comprender porque en sí se daría a conocerlo más a fondo lo que el- la información. Pues no. ¿Cuál será la diferencia entre un texto académico y un texto científico? Una diferencia podría ser el tipo de público que va dirigido. Como No el... es el mismo. ¿Alguien más? Dayana. Puede ser que lo que son los textos académicos enfatiza lo que es en sí la teoría y lo que son los científicos se basan más a lo que son las investigaciones. Ya, correcto. Exactamente, Daya, muy gentil. Si estamos hablando de un texto académico, como lo manifiesta de manera acertada Dayana, estamos hablando más de una manera teórica, ¿sí? Mientras que un texto científico, por la misma conceptualización que tiene, se fundamenta y se basa en experimentación, que obviamente nos van a dar resultados y que con ello incluso nosotros podremos llegar a obtener conclusiones. ¿Sí? Perfecto. Muchas gracias, Dayana. Bueno, dentro de este tipo de textos científicos, estos son redactados objetivamente, haciendo uso de un lenguaje especializado técnico apropiado para el público. De esta manera impide que aquellos descubrimientos permanezcan en la impunidad. Todas las investigaciones son retomadas inmediatamente para hacer sus respectivas actualizaciones. Es decir, los científicos siempre aportan con nuevas teorías de invención. En la actualidad se pueden encontrar textos científicos en libros, revistas, videos, documentales, periódicos, en la internet, blogs, bitácoras, etc. Es indispensable reconocer que los medios de comunicación facilitan instantáneamente la información para el mundo. El avance tecnológico ha sido el responsable inmediato de mantener una sociedad colectiva en comunicación. Un texto científico se diferencia de los demás también debido a que está creado de una investigación profunda que contiene, además de que cuando hablamos de un texto científico, estamos hablando de experimentación, ¿sí? Es el único tipo de textos que tiene una estructura específica y debidamente detallada. Por eso contiene observación, marco teórico, hipótesis, metodología, experimentación y resultados. ¿Sí? En este sentido, ya conocemos por simple lógica que este tipo de textos tienen ya una terminología y un lenguaje mucho más técnico. ¿Sí? Y el cual va dirigido a un público en particular, que justamente eso sí, Erika creo que lo mencionó, que va dirigido a un público en particular. En este caso serían personas que tienen algún tipo de especialización sobre algún tema o materia respectivamente. ¿Sí? Ahora a ustedes mucho más les resulta tan sencillo que tengan acceso a este tipo de textos científicos, ya que por el mismo hecho de que contamos con Internet, nosotros podemos obtener información de manera inmediata, ¿sí? Es decir, de una forma muchísimo más ágil y que esto a su vez va a permitir que puedan adquirir conocimientos más profundos y amplios sobre algún tema en particular y ya desde una perspectiva científica, ¿sí? De tenerlo muy en cuenta la estructura que contienen este tipo de textos, ¿sí? Observación, marco teórico, hipótesis, metodología, experimentación, resultados. Eso también dependiendo de la institución en la cual se realicen las investigaciones, que eso ya lo veremos de manera posterior. Características del texto científico. Dentro de estas características nosotros vamos a ver particularidades que forman parte del contenido
de este tipo de textos, por el mismo hecho de que ya tienen un tipo de información muy diferenciado de los otros textos. Y por cierto, en este sentido, ¿por qué creen que este tipo de textos se tendrá que desarrollar con objetividad? Para ser más comprendible, para No, entenderlo. no. ¿Por qué se fundamentará con este tipo de textos con objetividad? Porque si estamos hablando de un texto científico, estamos tratando sobre información verídica, real, comprobada, confirmada. Esa es la objetividad, que creo que ya se los he repetido 1.000.000 de veces. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de textos científicos, de manera obligatoria estamos hablando de información y contenidos objetivos, por el mismo hecho de que son datos totalmente reales y que pueden ser verificables. Bueno, dentro de las características del texto científico, nosotros tenemos la claridad. Cuando leo un texto, la lectura va fluida sin interrupciones. La sintaxis está en un orden jerárquico, siendo complejo o sencillo sin sobreentendido. Nos referimos a un escrito claro, preciso y entendible. ¿Sí? Es decir, que en este sentido la información no debe estar oscura, que la información no debe encontrarse implícita, sino de hecho debe estar determinada de una forma explícita, es decir, concreta, directa, clara. ¿Sí? Precisión. Es adecuado no redundar en conceptos o informaciones ya citadas con anterioridad. Hay que evitar el uso de términos ambiguos que emiten connotaciones erróneas en datos indagados. La subjetividad de la redacción de textos científicos no es común porque predomina la objetividad de los datos con precisión. Los hechos sistemáticos son exactos. Debe ser coherente con lo que explique con los resultados de la investigación. En total concordancia con lo antes manifestado, la precisión se basa en que debe estar conformado por datos concretos, ¿sí? Que para llegar al mismo punto no tengo que andar por las ramas o estarme desviando del tema principal. ¿Sí? Es decir, vamos a ser muy directos, vamos a ser muy concretos sobre lo que estamos tratando. Verificabilidad. La veracidad del texto depende de los datos proporcionados de la investigación que deben ser verificados y comprobados por la experimentación real. Y el resultado de los mismos debe ser positivo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este sentido, nosotros ya podemos percatarnos de que este tipo de textos son verificables, como lo manifiesta la misma palabra. Es decir, que se pueden comprobar, que nosotros podemos demostrar el porqué de dicha información, ¿sí? De manera muy clara, ¿no? Muy concisa. No tenemos ningún tipo de inconveniente con justificar o motivar el porqué de dicha información, porque para llegar a desarrollar un texto de este tipo, obviamente nosotros necesitamos realizar una investigación que ya ha sido experimentada y ha sido debidamente comprobada a través de estos experimentos. La universalidad. Los hechos tratados de la investigación tienen que ser comprendidos en cualquier lugar del mundo por los diferentes investigadores. Por ello, se utiliza un lenguaje unívoco, especializado, técnico, que posibilita la traducción de los términos para ser entendidos y estudiados por los demás científicos. ¿Qué será unívoco? Que tiene el mismo significado,
debe tener el mismo significado. Ya, correcto, ¿no es cierto? En este sentido, si un abogado aquí en Ecuador se expresa de una manera o utiliza cierta terminología, un abogado en México también puede comprender lo que está diciendo, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estudian la misma materia, la misma ciencia, la misma profesión, y por ende este tipo de datos son unívocos. Aquí, lo que yo llegue a escribir en Ecuador, un abogado de Alemania va a poderlo comprender, obviamente con su traducción respectiva, ¿no? Pero va a poder comprender a lo que yo me refiero. A eso se refiere esta universalidad. La objetividad. El texto debe ser redactado con hechos reales. Se limita solo a informar sin anotar percepciones subjetivas. Aunque el juicio de valor de los científicos es muy importante en la investigación, ellos lo hacen referente a las pruebas teóricas con veracidad y seriedad del caso. Utiliza un estilo formal, una sintaxis más compleja y un vocabulario técnico. ¿Sí? Entonces, por eso se utiliza este tipo de contenido es objetivo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a utilizar información real, verídica, comprobada, verificada, ¿no es cierto? Por eso se desarrollan este tipo de textos con objetividad. Dentro de los mismos tenemos documentos científicos. Y este tipo de texto está elaborado por científicos dirigidos a especialistas relacionados respectivamente con su área. ¿Sí? Informan el cómo, el por qué se elaboró esta investigación, cuáles fueron sus resultados, cómo aportan al conocimiento y qué soluciones se dio al problema. Tiene un nivel de estudio profundo y su lenguaje es netamente técnico, solo podrá ser entendido por un experto en la materia. En este sentido, este tipo de documentos científicos vienen a ser documentos más detallados, en los cuales van a contener las ideas principales o la información más relevante sobre un texto científico, una investigación científica. ¿Sí? Conclusiones. A modo de cierre se plantean las siguientes conclusiones. El contenido de los textos científicos tiene información objetiva con un carácter técnico en las diversas áreas y materias. Los textos científicos tienen características específicas dentro de su contenido estructural. Los textos científicos nos instruyen, comparten, permiten que adquiramos conocimientos que permiten a su vez que podamos desarrollar ideas con mayor profundidad. ¿Alguna pregunta? ¿Está todo claro? ¿Está todo entendido? Sí está claro. Perfecto, muchachos. Muchas gracias.